Bueno, entonces continuamos con la segunda parte de nuestro seminario de hoy. Vamos a ir con la segunda mesa. Aquí en nuestra segunda mesa, del mismo modo, tenemos la compañera de Argentina que va a estar de modo virtual y las dos personas de Chile van a estar aquí. Está Lena Salamanca, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile, abogada, militante comunista. Ella vive y ha creado un trabajo muy fuerte en derechos humanos y organización en una población emblemática de nuestro país, que es la población La Legua, y es hermana de Ernesto y Gerardo, detenidos desaparecidos en enero del año 1974. Está con nosotras Esther Araneda, es una querida compañera histórica de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de la zona sur de nuestro país, de Concepción. Ella es esposa de Alfonso Araya Castilla, detenido desaparecido en septiembre de 1976, y es madre de una hija que nace a los poco tiempo de que su compañero fue detenido y hecho desaparecer. Y también está con nosotros, y le damos una bienvenida, a María Adela Antoquelets. Ella es licenciada y profesora en letras por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es hija de María de la Gar de Antoloquets, una de las madres fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo. Es hermana de Daniel Víctor Antoquelets, detenido desaparecido el año 1976. Colabora con Madres de Plaza de Mayo desde su formación en abril del año 1977 y pertenece a FEDEFAM, organización que coordina desde el año 2016. Entonces, vamos ahí a través de la pantalla con nuestra compañera María Adela Antoquelets desde Argentina. Por supuesto, lo dijimos al principio, toda nuestra solidaridad para los familiares, para las organizaciones de derechos humanos en Argentina, que tienen una arremetida brutal hoy en día del gobierno de extrema derecha, Milei. Bienvenida, María Adela. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Muy bien. Se escucha, bueno. Porque por momentos a mí se me corta lo que está hablando la oficina, pero se corta un poquito y prosigue. Bueno, muchísimas gracias por organizar este encuentro. Uno se siente como en su casa. Están aquí Gaby Rivera, son mis hermanas. Está Judith, está Esther Araneda, está el compañero Edgardo, está quien coordina Gloria, quien está coordinando este encuentro precioso. Lo hallo y creo que todos lo vamos a encontrar así, en cierto modo altamente terapéutico, porque estamos reunidos dejándonos trabajar por la memoria y siempre para adelante, es decir, para cosas constructivas, no para negar, no para odiar, no para olvidar, al contrario, convirtiéndonos nosotros en masa trabajada por la memoria, que es la que va conformando nuestro ser de hoy. En una época nos repetíamos acá una especie de, no de mantra, pero sí de refrán que nos venía bien, que era, hablando sobre la memoria y estudiando sus complejidades, tomando el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, dime qué recuerdas y te diré qué proyectos tienes. De aquello que elegimos recordar se forma nuestra identidad, nuestro trabajo, nuestras relaciones, como se ha dicho hoy. Yo vengo siempre con Daniel, este es mi hermano, es una foto que ha sido trabajada. Hay aquí un norteamericano precioso, un señor mayor que toma las fotos voluntariamente, y yo tuve la suerte de que él me pidiera la foto de Daniel. eh, las pinta por encima, digamos, las interviene, pero no hace tanta forma de él de pintarlas, no es esa antigua forma de iluminar fotos de los estudios de fotógrafos de la antigüedad, de cuando mi madre era joven. Al contrario, son pinceladas que las llenan de movimiento, las llenan de dinamismo. Por eso me gusta traer este retrato, donde está mi hermano, era abogado, era experto en derecho internacional, era a veces un poco irónico
muy buen tipo, mi hermano, merecía seguir, y así hubiera sido una mala persona. Hubiera merecido igual seguir viviendo, seguir interviniendo, continuar con su familia, disfrutar, rezongar, enojarse, unirse de nuevo a aquellos con quienes se había enojado, en suma, vivir. Estamos hablando, nos estamos dejando trabajar por la memoria con respecto, y hemos oído, como lo ha dicho bien Judith, cómo desde tanto tiempo, desde hace tantos años, quienes conformaron FEDEFAN tuvieron mucha conciencia de la necesidad de una convención y tuvieron una inmediata conciencia de qué bueno era unirse y asumir una forma, asumir un conjunto. Porque es cierto que ese primer encuentro de sacerdote, estaba también Patricio Raez, otro curita, que fue, entiendo que fue su primer secretario, yo no estaba en la Argentina en esa época, ya en ese primer encuentro ya dijeron, somos una federación. Sé que las madres que estuvieron en ese encuentro, las argentinas que estuvieron en ese encuentro, volvieron, no digo felices, pero volvieron esperanzadas. Dijeron, voz que va a resonar fuerte. Ahora somos muchas y muchos. No solo mujeres, había muchos hombres también, y había expertos también, por cierto. Distintos aspectos de FEDEFAM. Se me ha ocurrido que puedo decir, puedo comentarlos, según mi criterio, para completar la visión de lo que es el complejo trabajo de esta federación. Tiene las dificultades propias de una membresía absolutamente heterogénea. No caminan por territorio salvadoreño, por ejemplo, las madres, las hermanas, en la misma forma que caminan las madres argentinas. No, en la Argentina no tenemos un sistema nacional de búsqueda como el que para mí es motivo de... Más allá de que haya que pelear, como ha dicho muy bien Gaby, para que una ley lo afirme, ¿verdad? Y no venga otro gobierno de diferente signo a querer borrar ese decreto. No viven en la misma forma los guatemaltecos en este momento bajo un gobierno favorable que también acepta las incitaciones, diré, no sé si todas, las propuestas que le trae la memoria de la sociedad guatemalteca. Y los haitianos, aunque en este momento Haití no tiene asociaciones miembros de FEDEFAM, sí las ha tenido, los haitianos viven una realidad absolutamente diferente de la mayoría de nuestros países. Entonces, claramente, nuestro trabajo puedan haber acusado de estar fuera de la realidad o de soñar horizontes imposibles de alcanzar, nuestro trabajo es esencial y profundamente político y enraizado con las circunstancias sociopolíticas de los países en los cuales vivimos. Gaby habló muy claramente sobre cómo estamos viviendo argentinos bajo el gobierno de una persona prácticamente descerebrada, un títere, que está bajo las órdenes de alguien de todo un equipo que sigue a un matón que en este momento preside un país como los Estados Unidos. Nosotros estamos caminando, por lo tanto, en circunstancias muy diferentes de otros, y esa flexibilidad propia del comité ejecutivo de FEDEFAM es la que nos lleva a otro aspecto del trabajo, de la misión que tiene
esta federación, que ha tenido grandes momentos con más miembros, otros momentos con menos miembros, y camina sobre todo con las dificultades que implica la falta de recursos, pero camina y es requerida, muy conocida en las Naciones Unidas. Ese aspecto es lo que a veces hemos llamado la diferencia entre el trabajo institucional a lo grande y los proyectos de las redes de lo pequeño. ¿Cómo es este asunto? FEDEFAN tiene que capacitar a todas sus asociaciones, y ojalá a creciente número de asociaciones. A veces FEDEFAN trabaja con asociaciones que no son de FEDEFAN. Buscamos el mismo objetivo, no nos hacemos ningún problema si somos o no somos pertenecientes a la federación. Trabaja en la necesidad de capacitarnos para la relación con los grandes. Vamos a intentar a ver si se puede volver a conectar. No, es allá, es allá. Ah, Acá ya lo la tenemos. veo, Ahí ya sí. la veo, Gloria. Ahí está. Pero no la escucho. Está bien, pero nosotros te escuchamos a ti. Ah, muy bien. Decía yo que tenemos que capacitarnos y ayudar incluso a organizaciones pequeñas que a lo mejor están, por ejemplo, en México, en estados pequeños, o en El Salvador, bastante acorraladas por la modalidad del presidente democráticamente elegido y claramente dictatorial en sus medidas, a que en los pueblos chicos un trámite, por ejemplo, eh, lo retiene el segundo secretario de un alcalde de poca categoría. También allí tiene que intervenir FEDEFAM, en la medida en que, aunque sea con cartas, aunque sea con llamados telefónicos, aunque sea con WhatsApp, aunque sea enviando a una persona, porque el hecho de que en un pueblo, en una localidad, allí la violación de derechos relativa a la desaparición forzada permanente o eventual, como está sucediendo ahora, la cometa, el hecho de que un trámite lo detenga un funcionario de tercera categoría también merece nuestra intervención. Tenemos, por tanto, que capacitarnos tanto en la relación con las Naciones Unidas o en la relación con la Organización de Estados Americanos, porque la intervención de esas organizaciones puede ayudar a impedir desapariciones forzadas. En El Salvador se dan condiciones para que la desaparición forzada se vaya produciendo. Nunca las familias están seguras de si su preso, cuyo destino no se conoce, está vivo todavía o no lo está. Vuelven, algunos presos vuelven a la vida, a la luz pública, pero la situación es gravísima. Entonces, la intervención de una organización como la nuestra es requerida y es importante. Por tanto, lo nacional, dentro de lo nacional, lo más pequeño, lo internacional, por igual, requieren nuestra atención. Todos sabemos, pero nos cuesta que se cumpla, todos sabemos que todo Estado, el gobierno que se da un Estado, tiene la obligación de respetar los derechos de sus ciudadanos. Si hay un desaparecido, sea desaparecido de hace 50 años o sea desaparecido de anteayer,
el Estado lo tiene que buscar. La búsqueda se vuelve muy complicada, aún en los países con gobiernos democráticos. De hecho, sucede en Chile, sucede en la Argentina, sucede en Colombia y en México. No es fácil que aquellos que pueden aportar los mejores criterios para que la búsqueda se oriente más acertadamente y para que el rescate de la persona desaparecida, lamentablemente con frecuencia de sus restos, se realice con total respeto, eso tiene que hacerse con mucha presencia de las familias. Y las familias estamos bastante ninguneadas. Qué bueno si FEDEFAM y sus asociaciones pueden ayudar a que los estados enfoquen a las familias y digan, familia, venga y trabaje con nosotros. De hecho, a lo largo de los años, y tal como lo dijo hoy Judith, las Naciones Unidas, organización que algunos creen que es algo pétreo e inamovible, y sin embargo se deja traspasar por propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, de las sociedades civiles del mundo. Judith lo dijo, las Naciones Unidas tomó una fecha creada por FEDEFAM y la hizo propia. En el 2010 tomó el Día Internacional del Detenido Desaparecido, 30 de agosto, y en el 2011 confirmó que esa fecha era el Día de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Entonces, la sociedad civil influye en la organización gigante, con paciencia, con perseverancia, sin bajar los brazos. Las Naciones Unidas comprendió también que el foco de las búsquedas, el foco del tema de la desaparición forzada estaba en los familiares. ¿Y qué hizo? Hace 2 años convocó y empezó a preparar un Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas. Nosotros en FEDEFAM hemos intervenido con quienes estamos acá y otros compañeros como Federico Tatter, como Manuel Farfán era Paulo Estrada de Guatemala, Berta Oliva de Honduras. Hemos intervenido en grandes audiencias que las Naciones Unidas convocaban por continentes. Tal mes en África, tal otro mes en Europa, donde hay desaparecidos, tal otro mes en Asia, y recuerdo en junio, hace un año, Judith, ¿te acuerdas? En Latinoamérica nos convocó para que dijéramos qué propuestas queríamos que tratara ese congreso. Algunos fuimos invitados a ese congreso, invitadas a ese congreso. Pasó lo que muchas veces sucede. El congreso fue enormemente rico en encuentros, pero algunos de los encuentros duraban 5 minutos, porque había más de 600 personas que éramos familiares y había un montón de funcionarios también y un montón de organizaciones. Si algo bueno, según mi criterio, tuvo la convocatoria es la enorme cantidad de compañeros y compañeras mexicanas que llenaban una escalera cuando se sacaron la foto. Eso fue muy gracioso. Quiere decir que hay enorme conciencia en México de la necesidad de trabajar con Naciones Unidas y gran cantidad, por primera vez, de compañeros y compañeras de África, continente que según mi criterio es el que más, aquel cuyas organizaciones son las más aisladas. Ahora bien, ¿qué dijo ese congreso?
resolvió 6 grandes ejes de trabajo. Formar una red mundial de familiares jóvenes de desaparecidos. Formar una red mundial de mujeres que sean familias de desaparecidos. Formar una red mundial, y esto hay que insistir, hay que seguirlo y hay que cumplirlo, ¿verdad? Formar una red mundial de africanos. Eso me gustó mucho porque justamente pone a un continente marginado en un primer lugar. Y decidió, y veo que lo empieza a hacer, los peligros de los grandes congresos son que concreten aquello que prometen, ¿verdad? Pero todos formamos parte del Congreso, todos tenemos responsabilidad en que se cumpla lo que el Congreso promete. El Congreso propuso capacitarnos, y hace poco ha habido un encuentro de varias horas de capacitación sobre cómo relacionarnos con los grandes órganos de Naciones Unidas, aquellos que nos corresponden. Nosotros trabajamos con el comité que instaló la convención que mencionó Judith, el comité sobre desapariciones forzadas. También el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Es en esto en que queremos insistir. Y tenemos que capacitarnos incluso en una mejor relación entre las asociaciones. Entonces, de ahí, no es que yo tenga mucho para decir hoy, pero sí expresar mi alegría por este encuentro, porque es un encuentro que ahonda lazos, aunque ya tenemos fuertes lazos desde la Argentina, con Gaby, muy en especial, con Ana María Merino en La Serena, con Esther, que está allí presente, y vamos a tener el placer de escucharla, de compartir con ella. Qué bueno si empezamos a considerar la posibilidad de hacer grandes encuentros regionales, y qué bueno si, como dijo Judith, podemos hacer el Congreso número 20, nuestro último Congreso fue hace 2 años, y nuestro modo institucional de marcar línea, de volvernos a encontrar y de cobrar fuerzas para seguir adelante es el Congreso bienal, el Congreso cada 2 años. Qué bueno, Judith, algo pícaramente dijo, qué bueno si ese Congreso se puede hacer en Chile directamente, qué idea. Pero en todo caso, el Congreso tenemos que hacerlo. Entonces, compañeras, Edgardo, que estará por ahí todavía y que es muy interesante lo que él ha hablado. No sé, siento que salgo de este encuentro un poco más sana, ya, no con la gripe que he tenido, pero sí más sana como persona, más esperanzada, más contenta, porque hemos podido dejarnos trabajar por la memoria y porque no hay negacionismo, mileísmo, reticencias de los gobiernos que tratan de hacer las cosas y a veces se ven muy impedidos. Pienso en México siempre, ¿no? No hay, por tanto, obstáculo que abata nuestro entusiasmo y nuestra certeza de que tenemos que seguir adelante juntas y juntos. Así que un abrazo simbólico para todas y para todos quienes están aquí. Muchísimas gracias, María Adela Antocolets. Bueno, ustedes se dieron cuenta que perdimos la imagen. Ella estaba ahí con un tema de conexión, pero te hemos escuchado, María Adela, muy claro y con este llamamiento a ojalá que este Congreso bianual se pudiera hacer en Chile, que es lo que Gaby ha dicho, vamos a trabajar para ello.
Y agradecer además las reflexiones que tú has hecho en torno a los desafíos y ese valor que tú le colocas a este abrazo fraterno que permite salir más reconfortado en esta larga tarea por la demanda de verdad, justicia y por hacer memoria. Vamos a continuar entonces con la ponencia de Esther Araneda. Ahí hacíamos referencia de que es una mujer histórica en la lucha por los derechos humanos. Yo comentaba porque en un momento el profesor Caravante hacía relación a un tema personal, de lo que significaba sus dos sobrinas, que nacen en cautiverio, que no conocen a su padre, y en el caso de Esther, su hija tampoco conoce a su padre, porque ella está embarazada, y es una hija a la cual se le ha negado la posibilidad de vivir y disfrutar la vida con un padre luchador, en este caso dirigente sindical, lo mismo que a las hijas de Horacio Caravantes. Eso es parte de esta memoria que necesitamos construir y poder recomponer la historia de lo que fueron esos hombres y mujeres que se comprometieron por la sociedad distinta a la cual estaban construyendo. Esther, bienvenida. Gracias, Gloria. Quiero agradecer a la agrupación de detenidos desaparecidos de Santiago, a su directivo. Quiero agradecer a los exponentes que han habido antes que yo. Saludar a Ricardo, saludar a Gaby y a Elena que me está acompañando hoy día y a las compañeras que tan cariñosas nos han atendido con un cafecito, con una galletita hoy día. Y hoy día yo me he llevado una sorpresa y no puedo dejar de no compartirla, porque en los años 70, 80 ustedes se creó el PIDE, y el PIDE hacía un trabajo muy importante porque mandaba cartas al extranjero para que esos extranjeros ayudaran a nuestros hijos. Y yo conversé con dos jóvenes francesas que están aquí hoy día acompañándonos y ellas ubican a los padrinos de mi hija franceses. Entonces quiero saludarlas a ellas, quiero saludar a estos franceses que nos han ayudado porque yo les contaba de que en ese tiempo no había WhatsApp, nos comunicábamos con cartas, y yo tengo cajas y cajas de cartas de mis amigos franceses que se comunicaban para saber de mi hija en plena clandestinidad y en plena represión. Así que quiero saludarlas a ustedes por estar hoy día aquí. Creo de que no puedo dejar de empezar esta ponencia en rendir un homenaje, porque lo que decían ustedes, un homenaje a las compañeras que ya no están, que por muchos años nos acompañaron en esta casa, nos acompañamos en la vicaría, después nos trasladamos al FACIL. Al FACIL nos fuimos por 3 meses, estuvimos no sé cuántos años. Felizmente Claudio con Verónica nos apañaron en esa casa tan linda, y creo de que esos recuerdos en uno quedan por siempre. Y agradecer a todos los que han compartido con nosotros estas vivencias tan terribles, el compartir, el tener un familiar detenido desaparecido. Creo que los gobiernos democráticos nunca estuvieron a la altura del tema de los detenidos desaparecidos y de lo que significó la represión durante 17 años. 17 años que estuvimos en la calle. Yo fui muchas veces detenida, fui muchas veces reprimida por la dictadura. Me conocía las comisarías de Concepción, donde yo vivo, y conocía la cara hasta de los carabineros que siempre nos detenían, eran los mismos. Entonces, esas cuestiones que uno a veces dice, no las voy a contar, pero también para llegar a FEDEFAM quiero contarle esto porque también está todo como relacionado una cosa con otra. Y yo digo, siempre, nunca lo había contado, yo hace poco cuento la última detención que tuvimos nosotros en Concepción, cuando nos detuvieron, nos metían a esos carros policiales que no son los de ahora, que son más modernos, y a todas las compañeras nos tiraron como para atrás del carro
y se acerca un policía y nos dice, ¿tienen familia? Sí, le dijimos, nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, decían las compañeras, despida de su familiar porque hoy día las vamos a matar. Y se acercan 2 policías con pistola y nos amenazan. Y claro, uno piensa, no en uno que se va a morir, porque si yo me muero no importa, pero yo pensaba en mi hija que iba a quedar sin papá y sin mamá, y eso como que me aterraba. Pero también decía yo, tengo a las compañeras de mi agrupación que la van a apañar, y felizmente tengo una familia muy apañadora que la iba a proteger. Y eso yo voy a morir tranquila. Y felizmente estoy aquí con ustedes hoy día. Creo de que todo lo que hemos vivido como familiares he tenido desaparecido, nuestras vidas no han sido fáciles, nunca fue fácil, porque tuvimos que enfrentar una represión de 17 años de dictadura. Y yo creo que eso nos marcó a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros. Porque ahora vemos más mujeres, pero yo estoy contando del año 75, 76, donde también había muchos hombres que buscaban a su compañera, que buscaban a su esposa. Y nosotros poco nos acordamos de ello, porque nos acordamos de nosotros que buscamos a nuestros compañeros, pero hubieron muchos compañeros que buscaban a sus esposas, que buscaban a sus hijas, a sus hijos. Siempre tengo en la memoria a Max Santelice, que es el compañero de Reinalda, y me recuerdo bien porque él era como bien especial con nosotros. Y era el cariño de él era como especial, y cómo nos trataba a nosotros las compañeras. Él también falleció buscando a su Reinalda y buscando a su hijo, porque Reinalda estaba embarazada también de 7 meses. Y él siempre decía, yo busco a 2, no busco a una. Buscaba a su hijo y buscaba a Reinalda, a mi Reinalda, decía él. Creo de que la lucha que nosotros hemos dado durante estos 52 años está marcada por la lucha y el cariño y el amor a nuestros familiares. Yo creo que eso es una cuestión como esencial, porque lo hemos buscado. FEDEFAM se formó, como decía la compañera de México, el año 81, que se hizo un congreso en Costa Rica, y de ahí se creó FEDEFAM, y de ahí empezamos a funcionar como FEDEFAM. Y la verdad que los congresos, yo he participado en varios congresos de FEDEFAM, en Argentina, cuando se hizo en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Perú, en Brasil, Mendoza. Creo de que esos congresos ayudaron, yo creo, a buscar y a sostenernos como familiares. Yo creo que fue una iniciativa también súper importante el apañarnos no solo como país, porque estábamos como muy solas buscando a nuestros familiares, solas en nuestros países. Yo creo que esto se agrandó y se formó FEDEFAM, que fue yo creo que una de las iniciativas más importantes que hemos vivido como agrupaciones. En los congresos, yo, compañera, les diré que en muchos congresos fuimos clandestinas a esos congresos y vivimos el congreso clandestino. Una, porque teníamos que estar solamente en el lugar donde llegábamos al congreso, porque no podíamos salir. Y yo les quiero contar una anécdota que en Argentina, cuando fuimos al Congreso de Buenos Aires, quisimos salir con Mercedes, la compañera que fuimos a ese congreso,
y fuimos a conocer un poco lo que era Buenos Aires, porque a uno le interesaba conocer, nosotros nunca habíamos ido, y se acercan unos compañeros que eran de la agrupación de seguridad del Congreso y nos dicen que no podíamos andar solas porque se acercaban unos policías clandestinos que nos podían detener. Entonces, a donde andábamos, teníamos que andar con mucho cuidado, porque en todos esos países que visitábamos, habían dictaduras, habían gobiernos dictatoriales que las compañeras, muchas, salían con nombres falsos y entraban a su país con nombres falsos. Entonces, era una situación súper complicada el participar a veces en estos congresos de FEDEFAM. Pero teníamos que tener el valor y la valentía de tener que asistir a estos congresos, porque era súper importante, porque era la línea en la que teníamos que trabajar durante 1 o 2 años, en que todo el trabajo que realizábamos como agrupaciones o como asociaciones era uno solo. Recuerdo que una vez, no me acuerdo de qué congreso veníamos, y teníamos que entrar un material importante de ese congreso, parece que era el de Buenos Aires, o el de Brasil, ya no recuerdo. Y no sabíamos cómo entrar ese material porque era muy delicado y nos detenían en los pasos fronterizos porque viajamos en buses. Para llegar a Perú demoramos como 3 o 4 días en esos años, porque nos fuimos en bus. Y cuando volvimos con ese material, yo nunca me he contado después con ellos, venían unos actores de Buenos Aires y unas actrices, y ellos hablaron con el chofer del bus, y los choferes escondieron ese material nuestro. Y gracias a ella, ese material lo pudimos rescatar acá en Santiago. No sabemos dónde lo escondieron los choferes, porque ellos escondieron ese material, pero también nos cobraron, no me acuerdo, $10, no sé cuánto nos cobrarían, pero ellos lo pagaron, las actrices pagaron esto. Entre las actrices me recuerdo que venía la Soledad Pérez. Y venían otras actrices también de Buenos Aires. Y veníamos siempre con ese temor de que nos podían parar en alguna paso fronterizo y nos podían detener. Entonces la ida a un congreso de FEDEFAM no era que nosotros tuviéramos, como ahora se hace, ¿cierto?, que uno toma un avión y va a un congreso a cualquier parte del mundo, y nosotros no podíamos hacerlo así como de esa forma tan relajada. Todo era presión, todo era cuidado, todo el material tanto que llevábamos de aquí para allá como el que traíamos, teníamos que resguardarlo de tal forma de que no nos pillaran el material. Muchas veces nos tirábamos arriba el material del bus, pensando en que el material, si lo requisaban, no era de nosotros, pero al final íbamos a salir igual pillados porque éramos familiares detenidos desaparecidos y estábamos, yo creo, en alguna parte del mundo, nuestros nombres estábamos identificados. Entonces, por eso yo quiero contarles de que cuando se formó FEDEFAM y estos congresos que se hacían, eran tan hermosos, compañera, porque cuando uno contaba que su familiar había desaparecido, lo había ido a buscar la policía a su casa, lo había ido a buscar al trabajo, lo habían detenido a la calle, yo conversaba con una compañera del Salvador, era la misma situación, porque en la Escuela de las Américas los educaron a todos en la misma línea y para que hicieran el mismo trabajo. Por eso me preocupa que en El Salvador hayan detenido a una luchadora, a una abogada luchadora de derechos humanos, y que todavía no se sepa nada de ella. No podemos permitir, y eso escribía yo en el WhatsApp de FEDEFAM, tenemos un WhatsApp de FEDEFAM, escribía, compañera, que no podemos permitir que a estas alturas
empiecen nuevamente las detenciones. Yo creo de que vamos a tener que tener mucho cuidado, vamos a tener que fijar una línea, porque no podemos permitir que estos gobiernos, el de Bukele, que se dice democrático, haya detenido a esta compañera y también detuvo a otro luchador de los derechos humanos, en la cual no se sabe absolutamente nada de ello. Eso no podemos permitirlo a esta altura, porque si nosotros permitimos que en un país empiecen nuevamente a desaparecer personas, nuestra preocupación tiene que ser mucho mayor. Creo de que las compañeras del Salvador siempre han tenido una situación mucho más complicada que la de nosotros, terrible, porque si nosotros tuvimos 17 años, ellos me dan la impresión de que han tenido como toda la vida una represión en su país, tanto la represión como también en la pobreza, como nos contaban las compañeras del Salvador que ellas han vivido. Por eso me preocupa esta situación de estas personas que estén desapareciendo en los países de América Latina. Y en eso, compañera, yo quiero hacer un llamado a América Latina, quiero hacer un llamado a FEDEFAM, a que todos tenemos que, parar esto que significa la desaparición forzada de personas. Siempre hemos dicho, en todos los congresos y todos los países decimos, nunca más detenidos desaparecidos, nunca más represión, nunca más gobiernos fascistas en ninguna parte de América Latina. Y esto no podemos permitirlo. Yo creo de que la lucha que nosotros hemos dado por más de 50 años, de algo nos tiene que servir, compañera. No podemos permitir de que la lucha nuestra, el sacrificio de nosotros, de los compañeros que ya no están y de nuestros familiares detenidos desaparecidos, se vuelva a repetir. Porque siempre dijimos, esto no puede repetirse nunca más, ni aquí en Chile, ni en ningún lugar del mundo. Y eso tenemos que seguir trabajando para que eso no suceda. Yo quiero hacer un llamado para que hagamos un llamado general, hagamos un llamado para que estas personas del Salvador aparezcan, porque si empiezan a desaparecer, a mí realmente tengo una preocupación en ese sentido, porque si ayer fueron ellas, el día de mañana podemos también ser nosotras. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad y quiero agradecer también a Gloria, que siempre nos acompaña y tiene la paciencia con nosotros de acompañarnos, a los camarógrafos que nos acompañan, estos jóvenes. Yo preguntaba de dónde eran, ni siquiera son familiares detenidos desaparecidos y están hoy día con nosotros acompañándonos en estas cámaras y que hagan posible de que este seminario se haga en estas condiciones. Así que yo quiero no un aplauso para mí, sino que un aplauso para esta gente, estos compañeros que anónimamente nos acompañan sin tener un familiar detenido desaparecido. Muchas gracias a ustedes. Con esta alerta que nos coloca Esther respecto a lo que se vive en El Salvador, con esta convicción de los familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas de que hay que detener esta ola que puede rápidamente masificarse. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, estamos viendo lo que está ocurriendo en El Salvador, estamos viendo lo que ocurre en Guatemala. Colombia hoy día es un momento tremendamente peligroso, al cual tenemos que mirar con mucha atención y mucha solidaridad. Creemos que el sentido profundo de encontrarnos, reflexionar y colocar alertas, contenidos, es fundamental en esta larga lucha contra la impunidad, la violencia, la brutalidad y el horror. Damos la palabra a nuestra compañera vicepresidenta, Lena Salamanca. Muchas gracias, Gloria. Muy buenas tardes, compañeras, por estar hoy en esta sala con frío, pero también con harta esperanza. Hablar de justicia, de verdad de justicia, son conceptos tan negados para los familiares de quienes hemos buscado y hemos
por más de 50 años en Chile ha exigido al Estado de que nos diga dónde están. Sin embargo, creo que en ese contexto, cuando miramos este seminario, es muy importante señalar lo que significó en América Latina la desaparición forzada, porque nada fue al azar. Vemos que en la cúspide de este horror que recorrió nuestra América morena, sombría y taciturna, como dijeran nuestros grandes líderes políticos, estaba el cóndor, pero no el cóndor que es hermoso, esa ave que recorre la cordillera de los Andes, sino que el Plan Cóndor. Aquel plan, esa operación Cóndor, que fue orquestada, planificada desde Estados Unidos, bajo la justificación, como bien se señaló acá en la mesa el compañero Caravantes, de la seguridad nacional, instalada en el año 69 por Richard Nixon, donde necesitaban una justificación de paz mundial, de seguridad para su pueblo y de América, donde no iban a permitir que en América Latina el avance de la izquierda, de los sectores comunistas, donde estaba el ejemplo de la naciente Cuba, de los barbudos que encabezaron aquella hermosa revolución en el año 59, Estados Unidos no se iba a quedar tranquilo, ¿verdad? Y es ahí donde este plan siniestro lamentablemente genera este horror, esta barbarie, el exilio y la tortura. Porque si miramos la historia hacia atrás, son del año 60 ahora, más de 50 años, 55 años, 70, pero no es una historia antigua, porque cuando recordamos a Galeano, él señala en su libro Las venas abiertas de América Latina, que son más de 4 millones, ¿verdad?, desde que se inicia la conquista y la evangelización para justificar la instalación de un nuevo modelo de vida a costa de fuego y de sangre de nuestros pueblos originarios. Y en esa línea el Plan Cóndor va avanzando y va apoyando financieramente y justificando lo que serían los golpes de Estado, las dictaduras fascistas en América Latina. Y Chile es donde, como siempre decimos, nace este plan, porque cuando el año 92 en Paraguay se descubren estos archivos del terror con el abogado Aldana, está una seguidilla de hechos que están consignados en estos archivos del terror, donde se establece expresamente que Manuel Contreras y algunos otros personajes siniestros de América Latina que ya estaban instalados en los países como Paraguay, Uruguay, generan este acuerdo, esta coordinación para poder desestabilizar todos los gobiernos de América Latina y perseguir y generar toda esta forma de genocidio, de represión y también de terrorismo del Estado, porque es importante señalar que cuando el Estado genera el terrorismo, el Estado debe hacerse responsable. Y es ahí donde vemos que no ha sido así. Porque cuando acá en el año 75, por ejemplo, Manuel Contreras se pasea por América Latina, Pinochet se pasea por América Latina, por Argentina, por Uruguay, por Bolivia, y se van agregando las dictaduras para idear este plan que funcione, porque no solamente para generar exilio y desaparición forzada, sino también para instalar un modelo económico depredador en América Latina. También para favorecer a la clase privilegiada de quienes hasta el día de hoy son cómplices de las dictaduras, tanto en Chile como en América Latina, que son aquellos señores empresarios, ¿verdad? Y también de los medios de comunicación.
Y nosotros creemos como agrupación que no solamente los militares y los civiles son responsables de lo que pasó con los nuestros, sino también tenemos Estados Unidos. Y esto no queda solamente aislado, que fue hace mucho tiempo, porque la política de injerencia de Estados Unidos, la política imperialista que Estados Unidos ha venido llevando desde siempre, aún la tenemos presente y más latente que nunca, porque ellos siempre van a enarbolar las banderas de la seguridad nacional, de la paz mundial, y van a generar estas guerras como sucede hoy con esta matanza, este genocidio en Palestina, y cómo instalan y trabajan en forma conjunta con el narcotráfico para generar miedo en la población, para anular a la juventud y para justificar al final todo lo que ellos han establecido desde siempre, que es invadir, tener el recurso natural a costa de sangre y fuego, sin importarle que sean hombres, mujeres y niños quienes queden en el camino, y que, por ejemplo, en Argentina, como fue en El Salvador, los cuadreros de la muerte fueron tan cruentos con aquellas mujeres y niños y que aún no sabemos qué pasó con ellos. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos creído que es muy necesario la memoria, porque cuando las democracias son frágiles, como tenemos hoy en Chile, como lo vemos como un ejemplo muy clarificador con Milei argentino, son permeadas porque no son sólidas, porque la verdad y la justicia no se ha establecido, no se le ha entregado al Estado esa forma de exigencia grande, y creo que la responsabilidad no solamente es de los familiares, sino también de quienes están ocupando cargos en el Parlamento, los que, por ejemplo, en Chile hoy van de candidato a la presidencia, de toda la sociedad, porque cuando los pueblos se olvidan, nuevamente pueden volver a suceder estos hechos, y lo vimos, por ejemplo, con la revuelta, y también lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, porque el efecto Trump no fue un salvador de vidas para el pueblo norteamericano, por el contrario, está generando nuevamente mucho dolor, porque son los migrantes quienes les tienen que barrer las fábricas, son los migrantes los que tienen que manejar los colectivos, y entonces hoy en día a Trump también se le está haciendo difícil. ¿Pero por qué se le está haciendo difícil? Porque hay una organización, y cuando hay organización se logran muchos avances, porque cuando estamos solas, como nosotros estuvimos en un tiempo, nuestras madres que ya no están, como bien señalaba Gaby, es duro avanzar en este camino de lucha, porque es importante reivindicarlas a ellas, pero también reivindicar a los nuestros, no solamente con discursos bonitos entre cuatro paredes, sino también reivindicando su lucha, su utopía, su vida, lo que ello significó, porque cuando nosotros nos reivindicamos va a quedar solamente tal vez en un decreto o en una ley. Y los jóvenes de ahora, como acá veo jóvenes, las niñas que están de la universidad, las niñas de Francia, tienen que entender que cuando en un país o en América Latina se generan estas asociaciones ilícitas, porque hay que decirlo claramente, el Plan Cóndor, con toda la dictadura de América Latina, fue una asociación ilícita que generó horror y muerte, pero lo más terrible de todo, que generó delito de lesa humanidad, porque la desaparición forzada no es un delito común. Lamentablemente en Chile se han aplicado en los tribunales la mayoría de las sentencias como delito común, porque aún no se ha tipificado este concepto como ha exigido las Naciones Unidas, y todavía nosotros, en ese sentido, está el debe el Parlamento. Pero tenemos la esperanza que antes que termine el gobierno de Boric, el Parlamento pueda ponerlo en tabla y se pueda tipificar y tengamos la desaparición forzada como ley, no solamente como un delito común de secuestro. Ahora bien, todas estas medidas
implementadas desde Estados Unidos y con la ayuda de los civiles, del empresariado en Chile y de todo lo que significó esta barbarie y estos asesinatos coordinados con otras dictaduras en América Latina, tenemos que tener muy claro y ser muy firmes cuando, por ejemplo, el presidente Boric anuncia el fin de Punta Peuco. Entonces, nuevamente vemos los señores de la derecha y de la ultraderecha defendiendo los derechos humanos de aquellos viejitos que están enfermos, terminales, pero, como decía aquí el compañero Caravantes, cuando viajan a Auschwitz, Alemania, ahí se acuerdan del genocidio, de la barbarie, de lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se hacen estos anuncios de cerrar el penal de Punta Peuco y de cambiar de cárcel especial, privilegiada, porque han tenido privilegios que no tuvieron los nuestros cuando fueron encarcelados y torturados y hechos desaparecer, van a tener que pasar a una cárcel común como cualquier ciudadano, porque acá en Chile todos somos iguales ante la ley. Y ahí es donde la derecha reclama, y ahí ellos son los señores que están por la vida. Pero cuando nuestras madres, las viejas queridas de nuestra agrupación, recorrieron La Pampa, los cerros, de Arica a Punta Arenas, exigiendo, preguntando por los nuestros y las nuestras, les cerraron las puertas. Y nosotros jamás, como familiares, hemos tenido la sed de venganza. Y eso es lo más importante, porque estuve leyendo un libro que sacó una compañera de las abuelas de la Plaza de Mayo, y ella estaba muy feliz porque en enero del 2025, con esta lucha y esta búsqueda, donde ellas han exigido a todos los gobiernos de Argentina, no solamente el paradero de sus familiares, sino también necesitaban saber qué pasó con sus nietos y sus nietas. Y en esa línea ahí han trabajado estas abuelas, y este año encontraron y pudieron abrazar a la nieta número 139. Y eso habla de vida, de lucha. Y nosotros en esa línea vamos a caminar siempre, y creemos que cuando la televisión entrevista a candidatas como la señora Matei, que dice que era inevitable que existiesen detenidos desaparecidos, muertes, desapariciones, nosotros también podemos decirle que va a ser inevitable que se cierre Punta Peuco. Entonces va a ser inevitable, lo lamentamos, pero creemos que es necesario porque es una voluntad política del gobierno de Boric, y hay que decirlo, porque no podemos nosotros ser irresponsables políticamente y decir que este gobierno no ha hecho nada, porque hemos tenido el avance importante de lo que es el plan de búsqueda, donde se va a establecer la trayectoria desde el inicio del secuestro de nuestros familiares y saber el destino final, y creemos nosotros que es un paso, un avance muy importante que no lo habíamos tenido desde lo que significó la transición a la democracia y todas las mesas de verdad y justicia que ha habido desde los 90 en hacia adelante. Y cuando se nos dan esas noticias, nos alegramos, porque para nuestras compañeras como Esther, nuestras tías y muchas otras compañeras que están en una edad muy avanzada y que muchas están postradas en estos momentos y enfermas, es una alegría, y es también vencer a la muerte y al horror, porque es una señal también de vida y de esperanza, de que podemos nosotros saber qué pasó con los nuestros, y ojalá que podamos no solamente decir encontramos a uno, a dos, tres, y ojalá encontrarlos a todos, pero cuando se tortura y se secuestra en Chile, sabemos que a veces es muy difícil encontrar una verdad jurídica, una verdad judicial y histórica que nos conforme, ¿verdad? Pero
tenemos que seguir, porque la lucha sigue, la búsqueda sigue, con o sin voluntad política de los gobiernos de turno. Porque si no hay una respuesta positiva, vamos a seguir luchando, vamos a salir a la calle, vamos a salir como siempre salieron nuestras viejas y como salimos ahora nosotras, porque los nuestros se lo merecen, porque nosotros tenemos que tener la fuerza y la capacidad política y de memoria para poder abrazarlos a ellos, porque el ejemplo de vida y de lucha que ellos entregaron junto a ese proyecto maravilloso de lo que significó la Unidad Popular, no podemos olvidar, porque cuando olvidamos, eso es impunidad. Y nosotros decimos siempre no a la impunidad. Y quiero también decir que FEDEFAM ha sido una organización muy importante, porque cuando nace en el año 81 nos entrega una esperanza muy grande a las compañeras de Chile, porque luchar solas en ese tiempo, en plena dictadura, fue muy terrible. Y cuando está FEDEFAM, sabemos que también en el dolor se puede luchar con más fuerza, porque cada compañera y cada compañero de FEDEFAM somos hermanos en el dolor y en la lucha. Y todo lo que signifique avanzar, tanto con el plan de búsqueda, y todo lo que signifique conocer el paradero de los nuestros y de las nuestras, va a ser recibido con alegría y con esperanza, pero también pensando en el futuro y saber que no quedaron en la ignominia como ellos quisieron los dictadores de América Latina, como Stroessner, Pinochet, como Videla en Argentina. Así que agradecerle a todos ustedes la presencia, y creo que estos seminarios son muy importantes porque aparte de juntarnos para contar el trabajo de las organizaciones, también significa poder abrazarnos, pero también seguir con el compromiso, porque quienes nosotros valoramos a cada uno de nosotros tenemos que seguir luchando, no solamente por respetar los derechos humanos, sino que por verdad y justicia, no solamente en Chile, sino también en nuestra América morena. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos las palabras de Elena Salamanca, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Aquí me escribieron la pregunta, parece que no la quisieron hacer en directo. Dice lo siguiente: ¿qué vínculos hay entre las agrupaciones de familiares y los diferentes movimientos sociales de América Latina? Por ejemplo, los movimientos feministas, indígenas o activistas en defensa del medio ambiente. ¿Cómo se hermanan estas luchas? Bueno, nosotros hemos generado siempre vínculos, por ejemplo, a través de estos seminarios. Acá nosotros tenemos estos vínculos con FEDEFAM, con las compañeras de México, de Argentina, y también nosotros a través de otros trabajos que hemos hecho, también acá vienen a la casa organizaciones, por ejemplo, cuando se hacen seminarios en Chile o en alguna universidad, también llegan compañeras a la casa y vamos generando este vínculo y esta relación bien afiatada con otros sectores sociales, políticos de América, porque, por ejemplo, ahora lo que pasó en la EXMA, en la Escuela Superior Mecánica de la Armada Argentina, donde Milei quería cerrarla, muchos compañeros de organizaciones de derechos humanos reunieron firmas para apoyar a las compañeras de Argentina. Y siempre nosotros creemos que es necesario, cuando detone algún caso importante en América Latina, estar juntas y unidas, y no solamente generando encuentros y festivales de música, de seminarios que son importantes, pero cuando las manos aprieta, porque el monstruo, como decía León Gieco, pisa fuerte, ahí tenemos que estar unidas más que nunca, y sobre todo hoy lo que significa con Bukele en El Salvador, con esta compañera que todavía no sabemos su paradero, y con Milei en Argentina, estar nosotros que tenemos al menos un gobierno con una democracia frágil ahora en Chile, pero podemos avanzar, no es como con Milei. Y en ese sentido creemos que se pueden generar vínculos, y ahora con todo lo que es las redes sociales, siempre vamos a estar conectadas, y las compañeras que necesiten de acá de la agrupación, vamos a estar trabajando con ellas en forma muy solidaria. Gracias. Entiendo que las compañeras que están en línea con nosotros
María Adela y también está Judith. Parece que querían hacer una reflexión respecto de esta pregunta, que cómo se vinculan estas luchas con los movimientos actuales. Judith primero. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, gracias. Bueno, nosotros somos un organismo a nivel nacional y tenemos principalmente los enlaces con nuestros familiares de detenidos desaparecidos, colectivos de sobrevivientes de la Guerra Sucia, sobre todo en estos últimos años que nos unimos para lo de la Comisión de la Verdad. Pero también tenemos relación con organizaciones, por ejemplo, que trabajan con los migrantes en Estados Unidos y aquí en México, organizaciones que trabajan por lo de Palestina, además, incluso hoy nosotros promovimos la organización del apoyo a Palestina, pero encargamos exclusivamente a un compañero de que se encargara de ese trabajo. Nosotros invertimos mucho tiempo en muchas organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, pero descuidamos mucho el trabajo de nuestra asociación y hoy apoyamos, nos sumamos a las movilizaciones de familiares, incluso somos los primeros que denunciamos el asesinato y la desaparición de niñas por no razones políticas, sino por otras cuestiones, porque en Ciudad Juárez, como ustedes saben, inició el asesinato de mujeres, que nosotros lo considerábamos que era parte de un proyecto neoliberal para minimizar nuestro trabajo. Y sí, nos solidarizamos con los diversos movimientos feministas y campesinos y todos los movimientos que existen. Muchas gracias y entonces le vamos a la palabra a María Adela. Esperamos, María Adela, que tengas imagen, pero sí te escuchamos. Muchas gracias. ¿Se escucha así? Muy bien. Bueno, allá en la Argentina, las madres, que junto con abuelas y familiares estuvieron entre las fundadoras de FEDEFAM, trabajan en una mesa de organismos con muy diversos campos de apoyo. Ahí tienen relación con sectores de la población marginados, perseguidos por distintos motivos. Creo que el ejemplo más fuerte que ha habido de una relación, concretamente en este caso, entre las madres y un movimiento que nació hace unos años y que en realidad traspasó fronteras, como es el movimiento feminista, fue muy, muy evidente. Casi no hubo manifestaciones enormes, de esas manifestaciones que llamamos ni una menos, pidiendo el respeto a la vida como mujeres, a nuestra vida como mujeres. Casi no hubo manifestación que no terminara con una madre hablando en el escenario. Y hay muchas láminas muy hermosas que muestran a una madre que va caminando abrazada a una chica joven, la madre con el pañuelo blanco y la niña joven con el pañuelo verde puesto en la cintura o puesto en la cabeza, con no otra prenda, no un bastón, no un libro, no una foto, sí un pañuelo. El feminismo ha adoptado un pañuelo y eso lo consideramos una herencia. Hay mucha relación. Las madres también, y en FEDEFAM esto no sé si sucede, no creo, pero sí en las organizaciones que conforman FEDEFAM, orientan a grupos que llegan a sus oficinas en busca de respeto a sus derechos, pero a veces son derechos para los cuales, en este caso, las madres no tienen un mandato, pero sí tienen que orientar a esa persona y acompañarla para el cumplimiento de aquello que necesita, ¿verdad? Seguimos pensando
muy diferentemente de nuestro gobierno criollo, que donde hay una necesidad, realmente hay un derecho. Muchísimas gracias, María Adela. Vamos a ofrecer entonces la palabra respecto de esa pregunta, si es que el profesor Caravantes, si Gaby Rivera, si Esther quieren hacer alguna reflexión en torno a ello, ahí está el micrófono. ¿Por ahí? Primero la vamos a pasar allá y después viene Hola. para ustedes, ¿ya? No sé si se escucha, parece que no, pero no importa. Se escucha. Más que una pregunta en realidad es... Más que una pregunta, en realidad es como sembrar un poco de gratitud respecto a al espacio, al encuentro. Admiración a las mujeres que hoy día nos están contando parte de la memoria. Siento que la vorágine, como ustedes dicen, neocapitalista, para mí capitalista derechamente, no permite estos encuentros. Estos encuentros muchas veces, por lo menos desde mis ojos, desde lo que yo he observado desde esta pequeña generación, son bastante criminalizados. Por lo mismo, los espacios ya sea en espacios abiertos como públicos, como las plazas, como centros sociales, canchas, comunas populares han sido totalmente criminalizadas. Y junto con ello, pareciera que la instalación de la desaparición forzada, como nos enseñan las compañeras, no es algo que está hace 30 años atrás, está muy vigente. Yo siento profunda como... impotencia y rabia por las desapariciones que hacen a las comuneras mapuches, por ejemplo. Desapariciones forzosas que, claro, tienen un hálito como institucional de que son secuestradas en cárceles, ¿no? Y si no, en el peor de los casos, son desaparecidas o suicidadas. Hoy día nuestras activistas son suicidadas, las encuentran suicidadas, ¿no? Como eso es lo que ellos dicen. Las investigaciones de los empresariados, de los grandes consorcios, de gente que siento que hace muchos años, incluso desde las generaciones, como nos cuentan las compañeras hoy día aquí presentes, ellos ya tenían para mí un odio hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente, hacia las mujeres, infancia, disidencia. Muy claro y contundente, y yo agradezco tanto que haya tanta lucidez después de tantos tiempos, tantos años, en que hoy día se plantee que es una democracia fragilizada, una democracia que tiene totalmente tintes partidarios, de acuerdo a los gobiernos de turnos, como ustedes también nos cuentan. Entonces, más que nada, comentar de que yo siento profunda admiración por este espacio. Creo que los espacios de memoria hay que activarlos. Venimos de muchos golpes, insisto, yo vengo de las generaciones donde en la escuela se nos allanaba y se nos secuestraba derechamente en las comisarías. Entonces siento que eso no ha dejado de pasar. Hay madres que están luchando desde, no sé, por ejemplo, el sector de los colegios de Limba, que les pasaron a los jóvenes. Son mamás que están totalmente aisladas. Sin embargo, no digo esto como con sentimiento de victimismo, sino al contrario, porque ahí donde también me hace tanto sentido que las autoorganizaciones independientes, libres muchas veces de propagandas partidistas, son totalmente vigentes, son totalmente fuertes. Por supuesto que son golpeadas y son más silenciadas, sin duda. Tanto igual como por ejemplo lo que estamos hablando hoy día aquí con ustedes, que nos enseñan de esta memoria activa, de personas que no han bajado los brazos en seguir buscando. Entonces, yo valoro mucho este espacio, lo agradezco profundamente, porque sé que las instituciones muchas veces, como ustedes también señalaban, pueden dejar muchas cosas en el papel y hacen grandes carteles propagandísticos con hemos sacado alguna ley o no, pero cuando esas se tratan de bajar a lo cotidiano, al sentir humano, a la revolución, a la insurrección, a la lucha permanente, al valor que tiene eso, muchas veces quedan un poco insípidas, ¿no? Como en el aire. Y son precisamente entonces estas organizaciones las que abren sus puertas a la comunidad, a las personas que estamos curioseando, que queremos aprender, que queremos ser parte también de esto. Muchas veces no porque tengamos a lo mejor una línea directa lamentablemente con una historia como por ejemplo de desaparición forzada.
o derechamente personas exiliadas, desaparecidas, torturadas o asesinadas. Creo que nosotros, las mujeres, hombres, disidencias pensantes, no necesitamos ese linaje solamente sanguíneo, porque el capitalismo, el sistema de tortura, es totalmente hegemónico para todos los sectores. Entonces, desde ahí, abrazar mucho a las madres que siguen buscando, a las madres que tienen secuestradas a sus hijas, hijos en cárceles privadas, en las cárceles estatales, perdón, de Chile, porque las privadas son precisamente para estos viejecitos, como nos contaban las compañeras, que de viejecitos no tienen nada y de víctimas no tienen nada. Fueron y son personas que hicieron cosas en pleno juicio, de lo que significa el horror, de lo que significa torturar, de lo que significa desaparecer. Entonces, abrazo enormemente esta instancia nuevamente, lo agradezco de corazón, ver esto como, no sé cuál es la palabra académica o técnica, pero transgeneracional, ¿no? Como de encontrarme y sentirme tan unida con las y los presentes, y que la barrera generacional no es una barrera en definitiva. Si es que nos hermanamos como desde ahí, desde esa lucha solidaria, muchas veces antiautoritaria, muchas veces anticarcelaria, muchas veces antitortura, que nos hace encontrar y converger en espacios así. Así que mucha admiración al espacio, al trabajo que están sosteniendo todas y todos acá, y feliz en ese sentido y nostálgicamente de poder haber sido parte de esta construcción en memoria activa, desde la acción, y no solo desde, como ustedes decían, el adorno de las letras, ¿no? Como, esto es una acción cotidiana totalmente importante y tan necesaria, tan necesaria. Muchísimas Así que, gracias, muchas gracias por a tus ustedes. palabras. Aprendizaje que están entregando, que tú recibes, que decía. Profesor Caravante, había pedido el micrófono también. Bueno, yo quiero agradecer también la invitación y me encanta que estén los jóvenes, porque en realidad en la medida que los jóvenes se vayan incorporando, se va a mantener esta llamita encendida. Respecto a la pregunta, les voy a contar la experiencia que nosotros hemos tenido en el colectivo de La Cantata. La cantata que les conté hace un momento, Las 15 Semillas de La Serena, que es esta obra poético-musical que se hizo para los 15 ejecutados. La experiencia que hemos tenido es de conectarnos con distintas organizaciones de América Latina. De hecho, tenemos una invitación que creo que va a ser muy difícil concretarla, pero de la Universidad de la Amazonia de Colombia y de las Madres Buscadoras de Colombia, de la zona sur de Colombia, del Caquetá. Y hemos estado con ellas trabajando virtualmente. Nos pidieron que le enviáramos el video de la cantata, se lo enviamos, ellas se juntaron a analizarlo, escucharlo y analizarlo. Y así hemos estado trabajando con organizaciones de México, de Argentina. Es decir, yo creo que no solo en relación a las agrupaciones familiares detenidos desaparecidos, sino que hay un trabajo de redes entre distintas organizaciones de América Latina, y eso es tan importante como la presencia de los jóvenes acá. Muchísimas gracias. Esther, ¿algún comentario? Sí. El último comentario que yo quiero hacer, cuando yo contaba de la desaparición de El Salvador, de este abogado, de la abogada de Derechos Humanos, yo creo que Julia Chuñil está desaparecida varios meses, y creo de que nosotros como familia de detenidos desaparecidos tenemos algo también que decir al respecto, y yo creo que no podemos permitir que ella siga desaparecida ya hace como 7 meses, y tenemos que seguir y ayudar a buscarla. Yo creo que no podemos permitir que ella desaparezca en este gobierno, y tenemos que seguir buscándola hasta que aparezca.
Muchísimas gracias. Vamos a invitar a Gaby Rivera Sánchez, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para que vamos a ir hacia el cierre y luego vamos a mostrarles un trabajo que estamos desarrollando, que es muy breve, que tiene que ver con el futuro, el presente y entender y dimensionar lo que aquí ocurre. Bueno, primero que todo, agradecer a cada uno de los que estuvieron, de los que participaron, de la audiencia que hemos tenido, que ha sido importante también. Agradecer a nuestras compañeras, a Esther, que ha venido de Concepción, al compañero Edgardo, que viene de La Serena, y a cada uno de nosotros que estamos aquí trabajando y que vamos a seguir trabajando por verdad y justicia. Hay una sigla muy importante que dice verdad y justicia, ¿cierto? Para que nunca más en Chile vuelvan a cometerse estos errores, estos horrores que se cometieron en dictadura. Pero además, para que nunca más sea una frase de verdad. Porque eso es lo que queremos y por eso hemos estado luchando y por eso vamos a seguir luchando. Y queremos justicia, nada más, pero tampoco nada menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a agradecer entonces a nuestros expositores de hoy, Gaby Rivera, Judith Galarza, desde México, como admiramos además su trabajo que lleva haciendo tantos años, el profesor Edgardo Caravantes, que está abriendo caminos también a través de otros lenguajes, de otras estéticas, buscando la verdad y la justicia. Agradecer a nuestra vicepresidenta Lena Salamanca desde el aspecto jurídico, como ya ha hecho este enfoque y esta mirada de lo que implica esta colonización desde los Estados Unidos para tratar de impedir los avances y las transformaciones sociales. A Esther Araneda con su trabajo histórico, el testimonio que viene desarrollando, este llamado de alerta que nos hace por Julia Chuñil, que está desaparecida. A María Adela desde Argentina, que lo hemos dicho, nos duele, nos indigna lo que está ocurriendo en Argentina, pero también sabemos que es parte de esta lucha y también sabemos que están organizándose nuevamente y a pesar de las dificultades van a seguir construyendo este muro contra la indiferencia, este muro contra la violencia, este muro contra la ignominia que significa negar lo que en estos países, en nuestros países ha ocurrido. Queríamos compartir con ustedes al cierre un trabajo que venimos desarrollando desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Los decían las compañeras más jóvenes, lo decían, este es un aprendizaje. Los aprendizajes tienen que ver con traspasarlos. No solo con escucharlos, sino que con hacerse cargo. Y dentro de ese trabajo hemos construido lo que hemos denominado cápsulas de la memoria. Para quienes no tienen un familiar detenido desaparecido, para quienes como ustedes tan jóvenes no vivieron ese periodo que significaba el horror de la represión, para quienes se sienten motivados de parte de la construcción de una sociedad diferente, este es un trabajo que hacemos, que lo regalamos, lo entregamos para que efectivamente podamos seguir avanzando y movilizando. Están en las redes, pero queremos que vean, y eso tiene que ver con lo que nos contaba el profesor Caravante, con lo que nos contaba Esther, porque es un niño, una niña, cuyo padre desapareció. Y esta cápsula se llama Infancia. Buenos días, a levantarse. Y la voz de mi papá me despertaba en la mañana. En la mesa nos encontrábamos, compartíamos el pan y una taza de leche caliente para luego salir rápido al colegio. Chao, hija, nos vemos en la noche. Te amo, no lo olvides. Se despedía de mí alzando su mano mientras caminaba entre las flores de la plaza para tomar la micro que lo llevaba a su trabajo. En la noche lo esperaba para que jugáramos un ratito, mientras él también conversaba con mi mamá. Siempre los escuchaba hablar de los trabajadores, del partido, del presidente Allende, cosas que no entendía mucho, la verdad. Yo siempre disfrutaba ese momento con ellos.
Era nuestro rato de cariño, de escucharnos, de querernos en familia. Un día, mi papá salió mucho más temprano y no me despertó. Cuando abrí los ojos, escuché el ruido de unos aviones que pasaban muy bajito y me asusté. Fui donde mi mamá. Ella estaba muy triste, mirando por la ventana hacia un incendio que se veía a lo lejos. Habían bombardeado La Moneda y en la radio decían que el presidente había muerto. Esa noche, mis anhelos de jugar se convirtieron en desesperación. Mi papá no llegó desde el trabajo. Mientras llorábamos esperando noticias, mi mamá intentaba explicarme lo que pasaba y yo no lo comprendí hasta que un día decidió no esperar más y salió a la calle a buscar a mi papá. Sin miedo, comenzó a portar su foto en el pecho y un clavel rojo en su mano, mientras en Chile se respiraba el horror de ver militares armados y tanques de guerra en la calle. Así tuvimos que buscar a mi papá, junto a otras mujeres e hijas de quienes no habían vuelto a casa, convirtiendo la pena en rabia y la rabia en valentía, haciendo desaparecer mi inocencia cuando escuché por primera vez que mi papá era un detenido desaparecido. Hoy, ya sin mi mamá, sigo buscándolo. Aún lo espero para jugar, para que sus nietos sientan ese profundo amor que yo sentí cuando era una niña. Bravo. Queremos agradecerles su presencia, que le da sentido a lo que se está construyendo y resistiendo. Vienen tiempos complejos y duros. El mundo vive en una situación muy caótica. Nos duele Palestina, nos duele lo que está ocurriendo en América Latina y lo que queda es la posibilidad de seguir trabajando unidos. Les damos las gracias por estar con nosotros y nosotras y un abrazo. Gracias.